Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Derecho Monetario Bursátil. El día de hoy vamos a ver descuento, operaciones internacionales y otras transacciones. Quien aquí actualmente pues no cuenta con lo que es un pago en línea, o sea, una transferencia, un pago a través de ciertos factores o demás. Todo eso actualmente es muy fácil. O quien de aquí no hace compras en línea, o tiene descuentos a través de este tipo de factores. Yo puedo catalogarme como una persona que estoy totalmente relacionada con ese tipo de cosas, porque yo ya inclusive en mi súper, por así decirlo, ya no acudo personalmente a comprarlo físicamente. Muchas veces lo pido por pick-up y de que paso por él. Y todo esto es gracias a que pues si tengo la capacidad de tener una tarjeta, esa tarjeta pues me da entrada a distintos pues índoles y estos mismos trabajos como tal nos dan un alcance o nos dan una brecha de poder tener compras o poder adquirir algún producto o algún servicio por medio de un pequeño esfuerzo, o sea, ni siquiera es como que ya tengas que ir físicamente. Antes todos sabíamos tenías que ir hasta agua y drenaje, pagar los servicios. Actualmente, pues ya tenemos una forma más fácil de ahorrar tiempo en este aspecto, porque pues ya no necesitamos ir físicamente a pagar un servicio, simplemente lo hacemos por línea y sabemos que el pago se va a facturar inmediatamente. O sea, ya ni siquiera es preocuparnos en este instante. O sea, sabemos que a veces suele ser algo complicado quitarse un poquito del tiempo, quitarse un poquito de nuestras responsabilidades del día a día, trabajo y demás, y que pues ese tipo de cuestiones a veces nos dan entrada o nos dan, ¿cómo podemos decirlo? Un extra del día, a comparación de actualmente, que pues nada más simplemente traes todo de manera digital, ya inclusive con tu PayK, haces ese tipo de transacciones. O sea, ¿quién de aquí no tiene programa en su celular de que se cobren automáticamente ciertos servicios? Streaming, agua, luz, gas o demás, y que pues este tipo de servicios ya es una manera muy fácil de adquirirlos y no tenemos como un limitante como tal de que, no sé, tipo, anteriormente yo creo que el internet y todo ese tipo de servicios eh, era una desconfianza en utilizar este tipo de transacciones por todas las cuestiones que se decían o se ejecutaban a través de diferentes ejes lineales. O sea, muchos papás, mi papá hace años cuando empezó Netflix, desconfiaba de estas transacciones en línea porque pensaba que podían robar o clonar sus datos. Y claro, es por supuestamente es cierto, o sea, te pueden clonar o robar tus datos a través de distintos medios en línea, pero este, el tener o el saber ya actualmente que este tipo de plataformas cuenta con ciertas em, cuestiones de seguridad, podemos decir que tenemos por seguro que pues no va a haber algún problema de un cobro extra. Si hay un cobro extra, obviamente lo puede reclamar por medio de diferentes instancias. Y pues todo esto, quieran o no, es algo muy fluctuante o muy fructífero porque pues ya podemos realizar cosas que anteriormente y que actualmente tenemos muy a la mano. Como les digo, o sea, anteriormente la gente desconfía mucho de las compras en línea, que a principios del siglo pasado se dieron muchas estafas en línea, que pues esto nos afectó, podríamos decirlo así, y que pues lamentablemente por este tipo de incidentes pasaron las desconfianzas que pues se tenían en ese momento. La clonación de datos actualmente es algo muy, muy latente y que pues se sigue haciendo. O sea, a mí me clonaron hace poquito mi tarjeta y empezaron cargos mínimos, pero pues que al final de cuentas no deberían de haberse hecho. También con este tipo de nuevos comienzos o de nuevas instancias, podemos tener en claro o se puede tener en claro que
Eh, muchas de las veces solemos tener una solvencia económica algo restringida en este aspecto, porque no queremos tener tantas tarjetas de crédito por los intereses, no queremos tener problemas con el banco si no se llega a pagar la tarjeta, cosas por el estilo, ¿saben? Entonces, pues actualmente yo creo que es muy viable tener una tarjeta, una para hacer el crediticio y dos, para llevar a cabo tareas del día a día que pues se pueden hacer a través de alguna plataforma o algún pago en electrónico. Con este inicio, podemos empezar con la siguiente diapositiva, que son las operaciones internacionales en el mercado financiero. Las operaciones internacionales en el mercado financiero, podemos decir concretamente que México es uno de los países en desarrollo que ha tratado de tener un mayor campo o abrirse campo de manera internacional para obtener mejores beneficios en todos los aspectos, ya sea empresarial, ya sea para una persona, ya sea para un incremento de ciertos valores. No sé, uno de los incrementos que México ha tenido es la agricultura y la ganadería ha sido uno de los mayores impulsos que México ha dado en cuanto a crédito y demás. Esto es muy importante por el hecho de que pues muchas veces podemos decir concretamente que se tienen o se tienden a tener problemas en cuanto a esta índole. ¿Por qué? Porque pues no se tienen bien fijados las demandas que tiene el público como tal y que pues a final de cuentas podemos decir o podemos tratar de opinar ciertos em, aspectos. El concepto te da que las transacciones que cruzan fronteras son emisiones de abonos soberanos, créditos indicados y financiamientos estructurados bajo leyes de múltiples países. La ley en este caso aplica muy variantemente porque depende de la región o del país que se va a tener en cuenta. No tenemos los mismos, por ejemplo, leyes en Francia, en Estados Unidos y en México sobre las leyes financieras. Cada uno tiene sus propios impuestos, cada uno tiene sus propias fijaciones en cuanto a precios y con todo este tipo de cuestiones también varía mucho lo que son las fluctuaciones del mercado. Las fluctuaciones del mercado, como sabemos, son muy variantes actualmente. Simplemente en este momento podemos decir que tenemos eh, una fluctuación buena en cuanto a la moneda mexicana contra el dólar, porque pues ha bajado un poco de precio, pero aún así pues es elevado el costo del dólar. Sin embargo, nos vamos a otra cuestión y con el euro tenemos una mayor adversión económica. ¿Por qué? Porque ellos tienen una una mayor variante económica ya que son un país desarrollado. O sea, esto ayuda mucho, pero también afecta en cuanto a todas estas cuestiones. Eh, el descuento monetario como tal es una operación financiera que sabemos que está regulada por ¿cómo se llama? Por la ley. La ley también tiene muchos intervalos en donde nos basamos a lo que viene siendo este, pues la Constitución establece ciertos lineamientos, pero a partir de ahí se basa a través de las diferentes leyes. O sea, la mayor ley que tenemos actualmente en cuanto a impuestos, regulaciones y demás, pues sabemos que la ley de financiera, una de las principales, y secundariamente uno de los mayores organismos es el SAT. El SAT nos regula lo que es todas nuestras operaciones financieras y que pues a final de cuentas, estas operaciones como tal, suelen tener o se suelen ayudar a través de las distintas leyes o códigos que pues establecen cómo se debe llevar a cabo ciertos intervalos. Por ejemplo, la Fiscalía marca o hace que, eh, que, los, que, lo, que las pautas que se dan o que se alteran dentro del año sean renovadas y escuchadas a través de esta ley. Sabemos que pues
perdón, es una de las principales reguladoras en cuanto a créditos y en cuanto a toda la cuestión fiscal que tenemos actualmente en el país. ¿Podemos decir que es de vital importancia? Sí, eh, pero esto va mucho en la mano de la autoridad, pues, para hacer el cumplimiento totalitario de los pagos de los impuestos y demás regulaciones financieras. Los bancos se regulan a través de este tipo de, regulaciones fiscales. Asimismo, como lo es, todos los créditos o cuestiones crediticias que se dan dentro de estas mismas instituciones. No podemos tener una institución que no esté regulada de tal manera que pues esté ayudando a través de la cuestión fiscal. Sabemos y tenemos tomados en cuenta que las cuestiones fiscales son muy importantes porque son los que nos dan veracidad en cuanto a, no sé, un crédito inmobiliario, un crédito automotriz. Ellos marcan también las pautas de los créditos y cómo se deben de cobrar y cómo deben de estar establecidos, pues para que tengamos un justo pago principalmente y secundariamente cómo es la realización del manejo de estos mismos. Sabemos que pues no siempre es un monto como tal, bien regularizado. ¿Y por qué comento esto? Porque muchas financieras que actualmente se están dando esto, eh, no están reguladas a través de una cuestión jurídica bien establecida, una SOFOM o algo demás, que podemos decir que este tipo de marca una a tener algún fraude fiscal o demás. ¿Cuánta gente de aquí no ha caído relativamente actualmente en el crédito que sí tal vez era algo bajo, se volvió en un crédito impagable inclusive porque pues no estaba bien establecida, se fueron a factores este, retroactivamente muy altos y pues esto hizo que la persona tuviera un problema financiero, que muchas veces pasa, o sea, mucha gente tiene juicios de manera financiera por el hecho de que pues se establecieron o se dio a cabo este, alguna transacción que pues no esté bien establecida. Entonces, con todo este tipo de acciones o demás, podemos decir que la mayoría de veces nos basamos en cuanto a las regularizaciones fiscales, pues bien establecidas. Sin embargo, podemos caer en algún fraude monetario a través de este tipo de regularizaciones no bien establecidas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que leer cuando vamos a contratar algún crédito, alguna tarjeta, algún beneficio crediticio que pues, eh, así como puede darnos un beneficio grande, nos puede dar alguna cuestión que pues no nos beneficie y al contrario beneficiarnos, pues nos perjudique. Y entonces ahí es cuando pasan todo ese tipo de cuestiones que pues al final de cuentas a veces resultan en un juicio por estar peleando intereses que pues tal vez si hubiéramos tenido un mayor implemento o una mayor capacidad jurídica en todo esto, hubiéramos carecido de estos problemas. Yo creo que actualmente un 25% de los créditos actuales, si no es que más, porque me equivoco muchas veces, están teniendo problemas por el hecho de que no fijaron, o no se fijaron más bien, eh, el monto, los intereses que se debían de pagar. Eh, en cuanto al mercado financiero, las operaciones internacionales del mercado financiero, podemos decir que pues tenemos una buena regulación jurídica y que esto nos ha dado entrada a muchos montos o a muchas cuestiones que pues pueden ser una variante o pueden ser una mejora. Entonces, actualmente yo creo que tenemos una mejora económica que va en fluctuante motivación, pero que todavía tenemos que regular o hacer regulación de esto. El otorgamiento de créditos en aspecto jurídico y prácticos.
Existen créditos personales, créditos hipotecarios y créditos revolventes. El crédito personal es algo sin garantía real basado en capacidad de pago y perfil crediticio del solicitante. Puede ser una tarjeta de crédito, puede ser un crédito en alguna tienda o demás. El crédito hipotecario está garantizado con un bien inmueble regulado por la ley de instituciones de crédito. Y el crédito revolvente es una línea de crédito renovable basada en tarjetas de crédito y líneas empresariales. El crédito personal pueden ser lo que viene siendo algo parecido al crédito revolvente, porque muchos de estos créditos revolventes se dan a través de aspectos empresariales, que es como lo estaba mencionando. Y el crédito personal muchas veces puede ser algo de mucho menor valor económico. Sin embargo, este valor económico no le quita que sea un crédito a final de cuentas. O sea, una empresa pues no va a pedir los mismos capitales, o sea, no va a tener los mismos capitales que una persona normal. Tipo, una persona normal puede a lo mucho pedir 50,000, 60,000 pesos, tal vez para algún pago. Mientras tanto, pues sabemos que una empresa no solamente es pedir 50,000, 60,000 pesos, que simplemente ese tipo de cosas a veces se van en una sola cuestión, este, tal vez renovación de maquinaria o demás. Entonces, sí son créditos que pues van mucho a la mano de la ley porque están muy bien fijados, eso sí, están muy bien regulados jurídicamente y se tienen bien establecidos qué parámetros cubre cada uno para poder solicitarlo. O sea, un crédito personal no va a ser lo mismo que un crédito revolvente. Un crédito hipotecario, pues también sabemos que depende mucho si es para una persona física o moral, porque pues una persona física o moral puede obtener un crédito de esta índole. Sin embargo, a pesar de que se puede obtener un crédito de esta índole, no significa que se tenga o se dé un valor nulo o un valor diferente a, o sea, se tiene un valor agregado, o sea, siempre se tiene un valor agregado en este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de que muchas veces podemos tener o se pueda tener ciertas especulaciones sobre cómo se obtienen o sobre cómo se dan o se llevan a cabo, perdón, me es que ando un poco enferma y necesito de repente toser. Este, Sabemos que este tipo de cuestiones son muy importantes o son de una manera muy, eh, pues, estimulantes en cierto aspecto para llevar a cabo, para tener ciertas índoles que pues nos den o nos otorguen ciertos beneficios. Entonces, con todo este tipo de cosas también podemos decir que a veces es fluctuante el tener un crédito. ¿Por qué? Porque te abre muchas puertas. O sea, simplemente un crédito hipotecario te puede abrir la puerta a tener una casa o un patrimonio que pues te puede traer muchos beneficios, rentarla, usarla, convertirla en algún negocio. Todo esto, pues, es muy importante porque, pues, sabemos que actualmente el mercado inmobiliario ha estado en alta. Sin embargo, ha tenido ciertas fluctuaciones en cuanto a la venta y adquisición de casas, y que, pues, es muy importante también tener en cuenta que a veces tenemos que medir nuestra salud económica. ¿Por qué? Porque pues no solamente es adquirir una casa, es pagar refrendos, es pagar escrituraciones, es pagar eh, todo lo conllevante a, o sea, no solamente es adquirir el crédito para la casa, es adquirir más allá de, o sea, es tener un extra por cualquier variante o por cualquier cuestión que se llegue a presentar. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque nos pueden traer un beneficio o nos pueden traer una perjudicación. Entonces, cuando se trata de hacer un crédito o cuando se trata de otorgar un crédito, muchas veces es negado porque pues mide nuestra salud económica, que nuestra salud económica a veces a pesar de que luzca o se vea de una buena manera, no podemos tener en sí por así decirlo, bien especificado cómo está siendo o cómo se está impartiendo este tipo de cuestiones. Entonces, hay que siempre tener cuidado con nuestra salud económica, mantenerla al pie, apegarnos mucho a la ley, porque la ley es muy importante en estas cuestiones, saber qué puede afectarnos o qué puede beneficiarnos. Entonces, para no tener un castigo, para no tener en sí una penalización,
Muchas veces hay que estar siempre estimulando o viendo la parte jurídica en este aspecto. ¿Para qué? Para retroalimentar ese conocimiento y no tener problemas que anteriormente, no sé, la década, bueno, el siglo pasado, a partir de 1994 a 95, se tuvo una cuestión fiscal muy importante que pues desafortunadamente en ese momento mucha gente pagó consecuencias gracias a que pues hubo una fluctuación en el mercado muy cambiante y esta fluctuación afectó económicamente a mucha gente. Entonces, en ese lapso que hubo este acontecimiento, hubo muchas variantes económicas que no ayudaron al progreso de mucha gente. Al contrario, la afectaron. Mucha gente perdió su casa, perdió sus bienes inmuebles, créditos tal vez económicos que tenían se fueron a cuestiones muy avanzadas. Inclusive hubo gente que cayó a la cárcel por no pagar este tipo de cuestiones. Entonces, sí hay que tener siempre muy en cuenta que podemos tener algún tipo de valor incierto en todo esto. Entonces, con este tipo de cuestiones siempre que hay que fijarnos y tener en cuenta que este tipo de créditos no solo conllevan el adquirir. El adquirir no solamente va de la mano de, también llevan ciertos cuestionamientos que pues pueden hacer una regularización tanto buena como mala en cuanto a nuestra salud financiera. Entonces, siempre que adquirimos un crédito no hay que tener miedo para empezar, no hay que tener miedo porque mucha gente tiene miedo de adquirir ciertos créditos. Hay que tener por ahí un contexto de, bueno, tengo, tengo esto, este, tengo esta variante económica, tengo estos ingresos, la ley me respalda a través de este tipo de cuestiones voy a tener que pagar ciertas remembranzas y demás. Entonces, todo eso hay que tener cuidado, hay que estar muy atentos en cuanto a este tipo de ingresos y este tipo de historial crediticio. Nuestro historial crediticio tratemos de mantenerlo lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque pues eso también nos otorga otro tipo de créditos que pues, como les comento, un crédito inmobiliario es obviamente que tienes que tener un historial impecable o un historial muy bueno para hacer garantía de que pues puedes pagarlo. O sea, no te lo van a otorgar simplemente porque lo pidas. Hacen una investigación, esta investigación conlleva ciertos contextos y estos contextos pues nos ayudan a tener pues uso de este mismo. Entonces, con este tipo de factores o de cuestiones, podemos decir que este tema es algo nutritivo en cuanto a cuestiones jurídicas. ¿Por qué? Porque no solamente muchas veces avanza solamente en cuestiones jurídicas, también avanza en implementaciones por parte de nuestro país para cumplir ciertos requisitos y que esté al margen o que esté ¿cómo se llama? Al pie de otros estipulantes. O sea, muchas veces, muchos países, las líneas de crédito o bueno, las regularizaciones jurídicas que tienen no son tan buenas. ¿Por qué? Porque no han desarrollado ese tipo de implementaciones que actualmente con el tiempo nosotros vamos mejorando. O sea, ya están bien actualmente, porque anteriormente no es que estuvieran mal, sino es que había ciertos establecimientos que pues no teníamos a lo que tenemos actualmente, simplemente la digitalización o la modernización electrónica, pues no se tenía en cuenta o tomado en cuenta en cuanto a las legislaciones jurídicas. Entonces, actualmente, pues es uno de los principales contextos en todo esto que sí se tiene muy latente y muy abierto, porque pues sabemos que a pesar de que muchas veces no necesitamos un medio electrónico para llevar a cabo este tipo de cosas, sí necesitamos tener un, una cuestión bien establecida para hacer este tipo de, de lineamientos jurídicos. ¿Por qué? Anteriormente, como les comento, no existían cuestiones
electrónicas y estas cuestiones electrónicas, pues ni siquiera podíamos decir que iban a ser tomadas en cuenta. Entonces, actualmente y afortunadamente, se tiene un alcance electrónico muy grande. O sea, nuestro país tiene, muchos países ni siquiera tienen transacciones electrónicas, em, por así decirlo, mínimas. O sea, sabemos que muchos países lo que tienen son, todavía manejan muchas, muchas cuestiones, pues podemos decirlo, no muy bien regularizadas. Y las tarjetas de crédito, la regulación y las responsabilidades, como les comentaba, es un marco legal aplicable, derechos y obligaciones, y pues en todo esto podemos decir que el marco legal aplicable, pues son todas las leyes que actualmente tenemos vigentes jurídicamente. Con el tiempo han ido avanzando, o sea, anteriormente una cuestión jurídica eh, de crédito no tenía ni por índole tener algo, un medio electrónico para el pago de estos. Actualmente, con toda como les comento, todos los beneficios que tenemos, se ha dado una alza en cuanto a este tipo de uso de medios. O sea, ya no necesitamos como tal tener bien establecidos o tener ciertos lineamientos en cuanto a estas rúbricas o este tipo de cuestiones. O sea, ya tenemos una cuestión más implementada, mejorada, tenemos ciertas garantías que pues nos hacen uso de este medio. Entonces, con ese tipo de cuestiones de tarjetas de crédito, mucha gente tiene pros y contras. ¿Qué podemos poner de pro? Puedes pagar a través de meses sin intereses, puedes hacer uso de esta tarjeta y pues puedes tener un buen historial crediticio a partir de ciertos aspectos. Contras, si te sobrepasas de tu, por así decirlo, cuestión económica, puedes tener contraproducciones que pues en este caso puede ser pago alto de intereses, una salud financiera inestable, problemas con inclusive buro de crédito, que buro de crédito mucha gente a veces está por cuestiones mínimas de que, no sé, no pagaron una tarjeta de crédito de 1,000 pesos, se les olvidó X o Y, se fueron a buro de crédito, porque pues se les subió si pagaban, tenían que pagar 1,000 pesos, se les subió a 5,000 pesos. Entonces, este tipo de ejemplos, este tipo de casos se dan mucho. O sea, a mí me pasó personalmente que no tuve un problema con buro de crédito, pero haz de cuenta, pagué mi tarjeta de crédito y me pedía que pagara, no sé, un ejemplo, 5,503 pesos. Yo pagué 5,500. Dije, ahorita transfiero los 3 pesos. Se me olvidó, pasé de mi fecha corte y ¿qué creen? Me cobran los intereses por no pagar los 3 pesos. Y me dio un coraje porque eran 200 pesos de intereses cuando yo tenía que pagar solamente 3 pesos extra. Sacar. Entonces fue como de, ¡uy, qué coraje! O sea, también culpa mía por no pagar bien, o sea, el monto completo, pero se me hizo fácil. O sea, dije, ahorita, o sea, ahorita lo pago. Eh, entonces, em, este tipo de cosas, pues suelen suceder en este tipo de casos. Y de ahí pasemos a la interrelación en el mercado bursátil, que es el impacto en liquidez empresarial y la supervisión regulatoria. La Comisión Nacional Bancaria y Valores, la CNBV, que es lo que les comento, este tipo de cuestiones se regulan a través de banco, de instituciones financieras, de instituciones como el SAT, que pues es uno de los principales que pues llevan a cabo ciertas regulaciones en cuanto a este tipo de remembranzas. Entonces, siempre hay que tenerlo atento, siempre que hay que estar bien especificados o bien conectados en cuanto a las leyes para saber cómo podemos llevar a cabo este tipo de liquidez en el mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos ciertos parámetros que ya no aplican porque hubo renovaciones legislativas o demás, y que pues pueden traernos o pueden hacer consecuencias que no teníamos contempladas. Entonces, muchas veces este tipo de factores se da por no tener en cuenta o no estar tomando en cuenta ciertos, pues, cuestionamientos que pues tal vez en el momento no los teníamos bien sujetos a, pero con el tiempo se dieron que pues
por tú no tener una buena regulación o por tú no tener una entrada, bien hecha en este aspecto, tuviste problemas y pues es muy difícil a veces llevar lo que son ese tipo de aspectos. Por eso, las personas que están muy preparadas para este tipo de temas, que son fiscalistas o demás, siempre, la mayoría del tiempo, yo conozco a varios, están en constante estudio. ¿Por qué? Porque pues, quieras o no, las leyes fiscales o las leyes conllevadas a aspectos monetarios siempre están en constante cambio. Entonces, con este tipo de aspectos siempre hay que tener en cuenta, o siempre hay que tomar en cuenta que, pues, podemos tener, ya sea, o una mejora o de hecho, nunca hay cosas que uno diga de que: "Ay, es que no hubo una buena", podemos decirle, una buena regulación económica, o sea, que no hubo un buen factor o una buena entrada. Entonces, podemos decir que a veces, se tiene o se tienden a llevar ciertas cuestiones que pues no nos ayuden en cuanto a ese tipo de contextos. Entonces, cuando se tienen o cuando se hacen este tipo de regulaciones, muchas veces podemos llevar o podemos tomar a cabo ciertos factores y pues oh, no, un momento, por favor. Ay, no. Podemos llevar a cabo o se puede llevar a cabo cierto tipo de factores que pues nos ayuden o no nos beneficien a este tipo de regulaciones. Entonces, eh, muchas veces lo que pasa es que cuando tenemos ciertos contextos en cuanto a estas índoles, podemos decir que vamos a tener ciertos riesgos de factor en el mercado financiero. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces eh, los factores de riesgo financiero se pueden dar a través de ciertos contextos económicos en el país. También tiene mucho que ver el contexto que actualmente se lleva dentro de nuestros países. Entonces, cuando, cuando pasan este tipo de conjetatur de ay, perdóname, de cuestiones, podemos decir que a veces solemos tener ciertos factores de interés variado. Entonces, cuando, cuando tenemos este tipo de riesgos, este tipo de cuestiones, podemos decir también que vamos a tener una alza en el mercado o una cuestión variante. Y con esto terminamos lo que es nuestra clase. Eh, mm, Como conclusión, muchas veces podemos tener ciertas fluctuaciones del mercado, ciertos cambios en cuanto a leyes, pero sin embargo nunca hay que dejar de lado, que es muy importante, el tener siempre a la alza la ley, primeramente, y secundariamente siempre tener bien explicado lo que vienen siendo los conceptos jurídicos. Esto de mi parte, chicos, espero que tengan un excelente día. Hasta luego.